Después de las entrevistas con Felipe Solá, el cura Pepe, respecto al tema del narcotráfico, provincia de Buenos Aires, pasamos a otro tema que también ha sido tocado tangencialmente la semana pasada y tiene que ver concretamente con el rol del AFCA. Ha sido tocado por dos aspectos. Primero porque Sabatera confirmó que no se piensa ir y que va a continuar su mandato al frente del AFCA y que ha cumplido como corresponde con la ley de medios y que ha sido para él, según dice, un avance significativo. Y segundo, el domingo todos hemos visto cruce entre Sabatera y Wiñaski respecto concretamente a cuál es la situación desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista de las funciones que ha tenido el AFCA, que ha pasado con la ley de medios. Y hay alguien que sabe bastante de ley de medios. Es más, incluso en su momento en la oposición lo designó como el representante ante el AFCA. Cristina lo vetó, concretamente. Es una persona que también antes lo habían vetado cuando fue su secretario de Trabajo, porque fue el primero que denunció a Cosiuco, a una marca que utilizaba trabajo esclavo. Bueno, es un hombre que no le importan mucho los cargos, que siempre va al frente y sabe muchísimo de medios de comunicación. Es Alejandro Pereira. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Gustavo, gracias por lo que decís. Bueno, a ver, si tuviéramos que hacer un balance de qué pasó con la aplicación de la ley de medios desde que se sancionó hasta la fecha, ¿qué nos podés decir? Mirá, desde que sancionaron la ley hasta la fecha, si el sentido era pluralidad de voces, no lo lograron. Si el sentido era generar mecanismos que impliquen desinversión de las empresas comerciales que tienen una actividad importante en el medio, no lo lograron. Sí. Si el sentido era ubicar determinada cantidad de militantes dentro de una estructura estatal financiada, eso sí lograron. Ajá. Y si el sentido era modernizar el sistema de la radiodifusión con normas más o menos aplicables dentro de un proceso democrático, tampoco lo lograron porque es muy parecida a la ley de la dictadura. Quiere decir que no lograron la vocación política que es desinvertir el principal grupo de medios de la Argentina. Sí. No lograron el tema de pluralidad de voces, que jamás existió como voluntad política para hacerlo. Tampoco regularizaron el espectro radioeléctrico, o sea, no es que le reconocieron el lugar que tienen que reconocerle a aquellos que vienen bregando desde el año 87 por la normalización. Tampoco lograron, en el fondo, lo que significa una modernización que implique la actualidad, la aplicación tecnológica en los medios de comunicación. O sea, la radio de ustedes está saliendo por internet, por streaming, y en realidad no tiene marco regulatorio, lo cual es muy bueno, porque entonces implica que el Estado no se inmiscuye en lo que haga o deja de hacer la radio donde están ustedes, pero tiene que llevar a regularizar las radios que están fuera del, saliendo al aire por el uso del espectro, que todavía no tienen una normativa aplicable que por lo menos le den el título de la licencia. Claro. Y por último, a un organismo que debería ser extremadamente técnico, porque el análisis del espectro radioeléctrico tiene que ver muchas veces con el tema de marcos regulatorios, con el tema de ingenieros en telecomunicaciones, etcétera, porque es un recurso natural limitado y por ende hay que saber cómo se administra. En lugar de hacerlo con cuestiones técnicas, lo llenaron de personas que sabían tanto como, Cordón Cuneta de la Municipalidad de Morón, parece. Y escúchame, ¿y qué te parece si va a cambiar el gobierno, gane quien gane? Porque claramente el kirchnerismo es una etapa que está, en extinción. Sea Scioli, sea Macri, claramente va a haber un cambio de rumbo. ¿Qué te parece que tendría que hacer el nuevo gobierno respecto a la ley de medios, respecto al acto? Primero y principal, tomar una decisión porque, la ley de medios quedó desarticulada, casi te diría en la esencia, primero por la realidad, porque hablar de televisión abierta en el siglo XXI es como hablar de la vela después de que Thomas Edison inventó la lamparita, ¿no? O sea, es medio como ridículo. Vos estás hablando hoy de ancho de banda, de streaming, de capacidad de acceso, de interconexión, etcétera. Son todos temas que tienen que ver mucho más con la vanguardia de las telecomunicaciones que con la historia de la radiodifusión. Sí. Pero la Argentina tiene que tomar una decisión, es primero unificar los dos marcos regulatorios. Radiodifusión y telecomunicaciones tendrían que empezar a funcionar en algo que se complementen uno con otro y que empiecen a coordinar el desarrollo. Y segundo, si eso es así, la ley de telecomunicaciones nueva, que creó el organismo que se llama las TIC, que para que la gente lo entienda, es como el gran estadio del Barcelona, el Nou Camp,
Y el AFCA se convirtió en una especie de canchita de fútbol de barrio que va a resolver si a las 2 de la tarde dijeron una mala palabra o no, si van a adjudicar una radio o no. Eso, llevado a la práctica, tenés que ser lo suficientemente cuidadoso en mantener las regulaciones que implica la gran competencia comercial entre los grandes jugadores. Estábamos hablando de los MCO, o sea, las compañías de envergadura nacional, regional o internacional, Telefónica, Grupo Clarín, sí, Telecentro, etcétera, ¿sí? Sí. Y por el otro lado, ver que en la discusión de esos elefantes gigantes haya un marco regulatorio que también te permita resolver la pequeña y mediana empresa, que también existe en radiodifusión, como por ejemplo, no sé, FM Palermo o FM Millennium, o digamos que son pequeñas, medianas empresas ya con envergadura comercial importante. Y después, un tercer marco regulatorio para aquellos que por lo menos ingresen en el sistema de respeto de la ley de gravedad y que no se interfieran unos con otros, como son las pequeñas radios más barriales, etcétera, que le permitan desarrollarse y dentro de ese desarrollo, digamos, poder tener una cosa más o menos ordenada y que no se interfieran uno con otro y que sea imposible escuchar una radio como pasa hoy en día en las AM. Vos te subís a un auto y la radio la escuchás en la boca calle. Sí, ni hablar si pasás por la zona de Floresta, no, ni hablar, Flores con los talleres clandestinos, claro, y la radio trucha que toma claro, gente. No, pero lo más esa misma radio que están financiadas en muchos de esos casos hasta por los propios entes públicos. O sea, si vos mirás, hay una radio, por ejemplo, que hace propaganda sobre la Municipalidad de La Matanza, sobre la Municipalidad de 3 de febrero en su momento, sí, y en realidad son radios que no cumplen ni con la ley de gravedad. Claro, esta es la verdad. Claro. Más o menos ese es el esquema. Bien. Y te pregunta, ¿por qué pensás que el Poder Ejecutivo se puso tan duro a la hora de vetar concretamente tu participación después de que la oposición te había elegido en el Congreso como representante de la minoría en el directorio del ASCA? Porque, a ver, lo bueno de haber desarrollado la actividad profesional es que en algún punto te da la libertad, como dirían los peronistas, tener soberanía política e independencia económica, van juntas. Entonces, como vos tenés la capacidad de decir que no y no tenés que andar mendigándole el cargo a nadie, sí, cuando no estás de acuerdo con algunas situaciones, vos podés decirle hasta acá llegamos, muchas gracias, hasta luego me voy. Claro. Eso hace que te da mayor libertad y te da mayor capacidad para poder analizar desde un lugar mucho más objetivo la realidad. Uh-huh. El segundo gran tema que tiene que ver con eso es cada uno se va especializando en ciertas áreas, ¿no? O sea, por la historia desde que me recibí hasta por la historia familiar, etcétera, el derecho del trabajo para mí era algo natural que termine haciendo lo que hacía durante muchos años. Y eso terminó en un lugar donde ejercí la actividad pública, donde apliqué mis mejores conocimientos dentro del derecho del trabajo para evitar lo que vos conocés mejor que yo, que son cómo combatir los talleres clandestinos. Sí. Punto. Cuando me tocó hacer otra actividad, que es en la cosa pública, aprender lo que es radiodifusión, uno se profesionalizó, se desarrolló, conoce más o menos cuáles son las virtudes y vicios del propio mercado, cuáles son las ventajas y desventajas de los jugadores que haya, pequeños, medianos y grandes, y es difícil a un abogado que ya lleva 15 años en esta materia, tratar de hacerle entender que la interpretación de la titularidad de Telefe no termine en el holding de Telefónica, claro, que es una empresa española, claro, o que DirecTV de Argentina, en definitiva, depende de decisiones que se toman en DirecTV de Estados Unidos, o que representa hoy en día una conexión directa con AT&T, que es una de las empresas más grandes de telecomunicaciones. Entonces, el conocimiento más fino de todo eso hace que en áreas específicas, como por ejemplo el AFCA, yo si me preguntás cómo se hace una licitación para llamar a Cordón Cuneta, la verdad, sí, no sé, llamen a un ex intendente. Sí. Ahora, si el ex intendente me quiere explicar a mí la bondad de la adecuación, por qué aplica un criterio para Telefónica y DirecTV y otro diferente para el Grupo Clarín, me voy a divertir un rato. No, claro, entiendo. Sabés demasiado y eso es peligroso para los que quieren chorear. Es como si a vos a veces, a ver, lo pongo como un ejemplo. Es como si a vos mañana te toca decir, bueno, haga una aplicación desde el Estado con el aparato estatal de qué debe hacerse en tema de corrimiento de los de talleres o de, qué sé yo, cocinas
en los barrios de emergencia de la Argentina. Pero con lo que me decís, me quitaste toda esperanza de ser algún día subsecretario de Trabajo. No, al contrario, yo creo que vienen tiempos mejores. No, yo creo que siempre va a haber tiempos mejores. O sea, a ver, vamos a ser claros. Los dos candidatos a presidente, digo, uno capaz tiene más inclinación por uno que por otro, pero la verdad, debo reconocer que tienen un mayor grado de racionalidad que lo que veo de otro. Lo que pasa es que hay uno que cuando le tiene que poner racionalidad, por ejemplo, el presidente del AFCA, en lugar de andar diciendo payasada, omite decir absolutamente nada, y ese es un problema. Sí, la verdad que sí. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo esta comunicación, la verdad que nos aclaró bastante el rol del AFCA y las medidas que habría que implementar de cara, digamos, al nuevo recambio presidencial, y bueno, te deseamos una buena semana. Muchas gracias, igual para vos, Gustavo. Hasta luego.